Las fuentes romanas del concepto de dominio en el Código Civil chileno plantea una revisión del concepto de dominio de nuestro artículo 582 del Código Civil. Alexandre y Somarriba definen el dominio como el derecho que confiere al sujeto el poder más amplio sobre una cosa, en principio lo que faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. El artículo 82 del Código Civil define el dominio de la siguiente manera. El dominio se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno. El término gozar que utiliza este código se refiere al usufructo, derecho de que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. En este artículo también nos indica que el dominio es un derecho real, en otros términos es un derecho subjetivo. En segundo lugar, lo describe como una cosa, porque el derecho es una cosa incorporal, que recae sobre otra cosa corporal en función de ciertas facultades que el código menciona, como de gozar y disponer. El origen. Hay que volver la vista a los poderes del pater familias y a las relaciones jurídicas que giraron en torno a la familia. La familia representaba una unidad por sobre todo religiosa, agrupadas en torno a los antepasados comunes, sacrae familiaria. También se presentaba como una unidad económica que se dedicaba a la explotación de los bienes familiares, mancipí, el inmueble familiar, el huerto, los animales de tiro y carga y los esclavos. El pater familias era el varón de la familia, era el único que detentaba la capacidad jurídica, poder de mando y dominio. La familia era así una institución a favor del padre. Solo el cristianismo sentó el principio de que la familia estaba a favor de los hijos. En consecuencia, el origen del concepto se encuentra tanto en los poderes que tenía el pater sobre los bienes mancipí como sobre los sujetos que encontraban dentro de su familia. La potestad del pater sobre estos bienes y las personas estaba amparada por el vindicatar. La potestad del pater el concepto de dominio en épocas clásicas y posclásicas. Bueno, en la época clásica nace un dominio llamado dominio queretium, también ex iure queretium. Es la propiedad de ius civile. El dominio queretium solo puede tener los ciudadanos romanos, que también puede recaer en las cosas, ya sea cosas muebles e inmuebles. También tiene que estar situado en suelo itálico y está protegida por el rey vindicatio. Bueno, también un dominio bonitario. El propietario bonitario, el que tenía la posesión y todos los atributos del bien, del derecho de servirse de la cosa y obtener sus frutos, pero para el derecho civil no era propietario, no podía emplear un modo de enajenar ese bien. También se dice que la propiedad bonitaria ampara la posesión mediante acción publicana. Existió un derecho romano en un derecho subjetivo o el caso de dominio. Siguiendo a Gus Frito, esta fuente de múltiples diferencias potestades, pero añade de ninguna de ellas se califica como ius. Un sentido similar, Giorfinde aumenta un pretituto, aunque empleaba un derecho romano, podía significar esfera jurídica, condición, posición jurídica, un derecho romano, un concepto autónomo y unitario. Bueno, hay varios pensadores que dan su criterio, ya vamos a ver cómo es Yalo.
Gallo. Fue un jurista romano mediados del siglo II, que en expresión no se refería únicamente a la facultad de potestad. También tenemos una pregunta. ¿Existió el derecho romano un derecho subjetivo en el caso de dominio? Bueno, tenemos varios criterios de varios pensadores que el derecho romano es un concepto autónomo y unitario. Bueno, Gallo fue un jurista romano del siglo II quien argumentó mucho sobre esto. En la expresión de ius no se refería únicamente a facultad y potestad. También tenemos un pensador Villei, por eso, por su parte, ha hecho notar entre el contexto del Gallo que en la expresión de ius no se refería únicamente a la facultad de potestad y se pone ejemplos entre pasaje gallos. Villei entiende que jurisprudencia romana que la filosofía griega no articulaba el estudio de materias en las funciones de derechos de personas. Robleda, en cambio, otro pensador, por el contrario, ha sostenido que la idea de derecho subjetivo puede encontrarse en Gallo. Varios pasajes institucionales le permiten, en pensar así, referirnos entre relaciones familiares, en potestad de esclavos, en hijos, respectivamente. No tenemos razones para pensar que el dominio fuese considerado un derecho subjetivo. La potestad asociada al dominio no fue considerada como una cosa incorporal. ¿Qué es una cosa corporal? Una cosa corporal, por lo tanto, indica Villei que las cosas corporales es el principio de una material, pero no solo siempre objeto a material. Bueno, estos son criterios de pensadores en base a lo que responde en la pregunta el jurista Gallo. Bueno, esto fue todo. Gracias. Época justiniana. Es en esta época una declaración en el sentido que apuntamos proporciona a Justiniano en sus instituciones 1, 2 y 12. Todo el derecho que usamos se refiere o a las personas o a las cosas o a las acciones. Tratemos primero de que las personas, porque es poco haber conocido el derecho. Si se desconocen las causas, las personas cuya causa se ha constituido. Gallo y Justiniano definen de manera similar las cosas incorporales y, según Gallo, son incorporales que no pueden ser tocadas, como las que están establecidas en la ley, como las obligaciones de usufructo, de herencia contraídas de cualquier forma. Y según Justiniano, son incorpóreos los que no se pueden tocar. Facultades del dominio. Según Samper, estas facultades se identifican con la cosa y reflejaban que las posibilidades de aprovechamiento de la misma. En estas son tres. La primera es uti o uso, reiterado de las cosas no consumibles. La segunda es frui, el aprovechamiento de los frutos sin agotar la cosa que en su substancia y según su destino natural. 3. El avere o abutendi, la facultad de disposición, tanto material como jurídica, mediante la